Los números cuánticos nos dan la dirección de cada electrón. Hay mucha información para organizar utilizando el modelo atómico de química cuántica. Primero, necesitamos un número cuántico principal. Ese es para indicar el tamaño del orbital atómico. Lo mayor la distancia promedia entre el electrón y el núcleo, lo mayor el tamaño del orbital y por lo tanto lo más alta la energía de este orbital. Los electrones con el mayor número cuántico principal son los electrones de valencia. Entonces, si recordamos, los electrones de valencia son los que van a participar en reacciones químicas porque tienen la energía mayor. Wow. Electrones con mayor energía y esos van a participar en reacciones. Okay. Entonces, además del número cuántico principal, también tenemos el número cuántico del momento angular. Ese nos indica la forma del orbital atómico. El valor del número cuántico del momento angular depende en el número cuántico principal. Entonces, si el número cuántico principal es igual a 0, L solo puede estar igual a, perdón, si el número cuántico principal es igual a 1, L es igual a 0. Y este lo llamamos un orbital S. Y la letra S es para esfera. Y tiene la forma de una esfera. Okay. Siguiendo esas reglas, si N es igual a 2, L puede ser igual a 0. En este caso es un orbital S. Y sigue con la forma de una esfera. Alguien tiene su micrófono encendido. Si puede apagarlo, por favor. Pero también cuando N es igual a 2, L puede estar igual a 1. Y este se llama un orbital P. El orbital P tiene esta forma que se ve un poco como infinidad. ¿Ok? El número cuántico magnético nos indica la orientación del orbital atómico en espacio. Dado que el número cuántico magnético puede ser entre negativo L y positivo L, cuando tenemos L igual a 1,
Este indica que hay 3 orientaciones nos permite m sub L igual a -1, m sub L igual a 0 y m sub L igual a 1. ¿Okay? Y esto indica que ese orbital P tiene 3 orientaciones. Entonces el orbital P tiene 3 orientaciones. El último número cuántico es el número cuántico de spin. Y este nos indica que cada electrón puede tener spin hacia arriba o spin hacia abajo. Este también está llamado un spin positivo y un spin negativo, o con una media flecha hacia arriba o una media flecha hacia abajo. ¿Okay? Aquí podemos ver una tabla con todas las formas de los orbitales y sus orientaciones. Podemos notar que el número cuántico principal n indica el tamaño del orbital. Y aquí se ve que el tamaño de esta esfera aumenta conforme aumenta el número cuántico principal. Es en el orbital S en que esta tendencia es lo más obvio. Va a ver que esta es una esfera cortada en 2 para que pueda ver el interior. Ahorita vamos a explicar por qué hay esta alteración de colores. ¿Okay? Podemos notar con el número cuántico principal, n igual a 1, hay exactamente un orbital que puede existir. Cuando n es igual a 2, tenemos un orbital s y 3 orbitales p. En el número cuántico principal 3, tenemos un orbital s, 3 orbitales p y 5 orbitales d. Y podemos ver los 5 orbitales d tienen varias orientaciones y este también que tiene una forma un poco rara. Okay. Con el número cuántico principal n igual a 4, tenemos el orbital s, entonces ese es el 4s, 4p, hay 3 orbitales. Ese es el d, 4d, con 5 orbitales. Y aquí tenemos el 4f, tiene 7 orbitales. Okay. Orbitales de F, P, y D y P más grandes con números cuánticos principales mayores existen, pero no hay elementos en su estado relajado que tienen electrones en estos.
Entonces, no se preocupe por ese curso. ¿Okay? Ahora vamos a utilizar los 4 números cuánticos para dar la dirección de cada electrón en un átomo de oxígeno. ¿Okay? Nuestro guía es la tabla periódica. Lo he notado que cuando L es igual a 1, este corresponde al bloque S, al orbitales S. Okay. Y en la tabla periódica tenemos, bueno, voy a decir orbital S. Y en la tabla periódica ese se llama el bloque S. Aquí. Más el helio. Okay. Entonces, parte de la razón de que la tabla periódica está organizada en la forma que lo es para ayudarnos a identificar el número cuántico principal de cada electrón. Okay. Entonces, los electrones, el primer electrón aparece, entonces empezamos contando a partir de 1 en el número atómico. Primer electrón viene del número cuántico principal 1 y un orbital S, porque se encuentra aquí en el bloque S. Segundo electrón sigue siendo en el número cuántico principal n igual a 1 y sigue estando ubicando en el bloque S, entonces el orbital 1s. ¿Okay? Tercer electrón de cualquier elemento viene del número cuántico principal 2, orbital S. Entonces el orbital 2s. Cuarto electrón, orbital 2s. Quinto electrón viene del orbital 2p, porque estamos aquí en el bloque P. ¿Ok? Entonces, hasta 6 electrones caben en el bloque 2p. Después pasamos al 3s, 2 electrones caben allá. Hasta 6 electrones caben en el 3p. ¿Ok? Aquí tenemos el 4s, donde 2 electrones caben. Y ahora llegamos al bloque D. Tenemos que recordar que los números cuánticos, el primer valor que contiene un orbital D es el número cuántico principal 3. Entonces, ese es el 3D, este es el 4D, este es el 5D. ¿Ok? Ese es el 6D. ¿Ok? Entonces, podemos tener hasta 10 electrones en el orbital 3D. Después, si seguimos agregando más electrones, llegamos al 4p. ¿Ok? Ese es el 4p, cabe 6 electrones. Ahora es 5s, 4d, 5p, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a hacer algunos ejemplos para el oxígeno. Entonces, tenemos el primer electrón. Es de número cuántico principal 1. L, por lo tanto, solo puede ser 0 porque L es entre 0 y n-1. ¿Okay?
M sub L es entre menos L y más L. Entonces también solo puede ser 0. M sub S es el número cuántico de spin. Entonces puede ser menos un medio o más un medio. Ambos son correctos. La convención es de empezar con más un medio. ¿Ok? Entonces, este electrón es en el orbital 1s y por ahora solo hay un electrón. El segundo electrón sigue en la primera fila, entonces n es igual a 1. Sigue en el bloque S, entonces L es igual a 0. Por lo tanto, M sub L solo puede ser 0. M sub S ahora tiene que ser diferente. Entonces, aquí voy a poner menos un medio. Y ese es porque dos electrones en el mismo átomo no pueden tener todos los cuatro números cuánticos iguales. Ese también tiene un poco de la física, tiene que ver con la física. Básicamente, el electrón es un fermión, no es un bosón. Entonces, cada electrón debe ser en una posición diferente a cada otro electrón. ¿Dónde se me fue? Profe, ¿Mm? una pregunta, es que no entiendo por qué se dice que es digamos, el nivel 1, Ujú. si digamos, estamos haciéndolo con el oxígeno no está en el nivel 2. Sí, pero tenemos que poner los cuatro números cuánticos por cada electrón. Empezamos con el primer electrón hasta el octavo. ¿Está bien? Entonces, cuando llego al tercer electrón, ahora estoy en capa 2, en el bloque S. Todavía estoy limitado a M sub L igual a 0. Voy a poner más un medio primero. Ese es en el orbital 2s con un solo electrón. Okay. Esa es la cuarta electrón. Es en la capa 2, bloque S. Bloque S solo puede tener M sub L igual a 0. Ahora debo poner electrón con al menos un número cuántico diferente. Entonces, menos un medio. Y ese es el 2. S2.
¿Ok? Le digo, cuando podemos regresar al aula, será un gran día, entre otras cosas que van a ser bonito cuando termine esta pandemia. Ok, después de 2S, cuando seguimos en la tabla periódica, pasamos de 2S a 2P. Ok, entonces ahora estamos en el 2P. Tengo que elegir cualquier M sub L. Yo voy a elegir el -1. Entonces, ese es 2P1. Okay. Después de 2P1, sigue 2P2. Dos P3 y 2P4. Okay. Entonces, lo que hay que poner atención es en los números cuánticos. Podemos ver para cada uno de esos electrones en el bloque P, en la segunda fila, el N es igual a 2. El L, cada uno es en el P. El orbital P siempre tiene L igual a 1. Es la orientación que va a variar. Si yo elijo arbitrariamente que mi primera orientación corresponde a -1, la segunda puede ser 0 y la tercera puede ser +1. Solo tengo 3 orbitales para el orbital P, entonces ahora yo tengo que repetir. Puedo repetir cualquiera de los 3, -1, 0 o +1. Arbitrariamente, yo voy a elegir el M sub L más baja. ¿Okay? Cuando estoy poniendo mis 3 electrones en el orbital P, voy a empezar arbitrariamente con +1/2. Aquí. Y si yo tengo +1/2 en este electrón, voy a continuar aquí. Todo con positivo. Ahora, si yo trato de seguir con el +1/2
aquí, ese resultará en un electrón con los 4 números cuánticos iguales. Entonces voy a cambiar aquí a -1/2. Yo sé que en ese momento todo ese se ve muy abstracto. Vamos a hacer más ejemplos. ¿Ok? Oh my gosh. Ok. Entonces, para investigar un poco más sobre la forma de un orbital, utilizamos la densidad de probabilidad electrónica. Es decir, por el principio de incertidumbre de Heisenberg, no sabemos exactamente dónde se ubica un electrón. Por eso hablamos de la probabilidad de encontrar un electrón a cierta distancia del núcleo. Entonces, en este diagrama aquí, podemos notar que son como puntitos, es como un haz de puntitos. Donde los puntitos son más densos, es más probable encontrar el electrón. Y donde hay menos puntos, es menos probable encontrar el electrón. ¿Qué está sucediendo? Okay. Entonces aquí, lejos del centro, es menos probable encontrar un electrón en el orbital 1s. Okay. En el orbital 2s es más probable encontrar el electrón a esa distancia. La probabilidad disminuye hasta que llegamos a un nodo donde es imposible encontrar el electrón y dentro del nodo la probabilidad aumenta otra vez. En el orbital 3s podemos ver que a una distancia muy lejos es poco probable encontrar el electrón. La probabilidad aumenta, aumenta, aumenta y después disminuye cuando llegamos a un nodo, hasta que llegamos a un nodo. Después aumenta otra vez, disminuye otra vez a otro nodo y aumenta otra vez cerca del centro. Para graficar estas probabilidades en 2 dimensiones, utilizamos este gráfico. Entonces aquí tenemos la probabilidad de electrón, es la función de onda por la distancia hacia el núcleo cuadrado, bueno, ambos cuadrados, y la distancia al núcleo. Y aquí podemos ver en el orbital 1s es muy probable encontrar un electrón muy cerca del núcleo. Lo más lejos del núcleo, menor probabilidad de encontrar un electrón, pero nunca llega a 0. Orbital 2s, tenemos una parte muy cerca al núcleo donde es probable encontrar el electrón. Después pasamos por un nodo. La probabilidad de encontrar el electrón aumenta, 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 pero a distancias más y más lejanas del núcleo disminuye. Para el orbital 3s, aquí hay una pequeña probabilidad de encontrar el electrón cerca del núcleo. Ese disminuye cuando pasamos por un nodo, aumenta otra vez, pero disminuye para pasar por otro nodo, aumenta. Entonces, en el 3s es más probable encontrar el electrón más lejos del núcleo, pero más y más y más y más lejos, la probabilidad disminuye. La probabilidad sigue disminuyendo, pero nunca alcanza al 0. Entonces, imaginamos un electrón en su uña. Hay una chance
aunque increíblemente pequeña, que este electrón puede moverse hacia la luna y regresar. Es muy, muy improbable, pero no es cero. Okay. Entonces tenemos un patrón. Orbital 1s con 0 nodos. Orbital 2s con un nodo. Orbital 3s con 1, 2 nodos. 1, 2 nodos. Podemos imaginar que el 4s va a tener 3 nodos, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Recordamos que un electrón más cerca al núcleo es más estable. Entonces, un electrón en el 1s pasa mucho más tiempo cerca al núcleo que un orbital en el 2s. Entonces, el 1s es más estable. Okay. Vamos a notar, es posible que por un instantáneo, un electrón en el 2s se encuentre muy cerca al núcleo y en el mismo instantáneo, un electrón del 1s se encuentra más lejos del núcleo. Es posible, es solo que es improbable. Aquí tenemos el gráfico parecido. Incluimos el 1s aquí, el 2s aquí y también tenemos el 2p. Y lo que podemos notar es que aunque este pico aquí del 2s es más lejano del núcleo que el pico de 2p, 2s tiene penetración hacia el núcleo. Esa penetración hacia el núcleo le hace que en promedio un electrón en el 2s puede acercarse más al núcleo que un electrón en el 2p. Este hace que el orbital 2s es más estable con menor energía que el orbital de 2p. Okay. También notamos que aunque la densidad del 1s es mucho mayor cerca al núcleo y sigue disminuyendo lo más lejos del núcleo que va, no llega al cero. Simplemente está disminuyéndose.